En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Día martes 18 de abril, por supuesto, en esta tribuna popular conocida como Chile Público a través de todas las frecuencias de Radio Agricultura, desde Copiapó y hasta Punta Arenas, entre Arica y Copiapó en sus señales asociadas. Tú que estás en Puerto Montt, a lo mejor ahí en Angelmó. Hoy estoy cada día más piti. 96.9 en San Fernando, 99.1 en San Felipe, Los Andes. Y Viejo, sí, también. En San Felipe y Los Andes, Calle Larga, 102.3, aquí en Santiago. ¿Dónde están los estudios de Radio Agricultura? En Providencia 1208, piso 6. Donde están los controles del señor Luis Fraile, somos 92.1. Programa que hacemos con municipios-por-chile.cl, noticias realmente descentralizadas. También no te olvides de descargar la app de Radio Agricultura. Pese al frío, yo asumo que debe ser veranista, porque ha decidido combatir el frío con con short y polera el día de hoy, la contertulia de día martes. Señora Luz Poblete, bienvenida. Me niego a que llegue el otoño, me niego a que llegue el frío invernal, así que me saqué chaleco, vengo aquí de falda pantalón. Eso. Y vía Zoom, desde algún lugar de alguna latitud del país, para los amigos que están siguiendo nuestra transmisión de YouTube Live. Acuérdense que ahora estamos en YouTube desde las 19 horas. Saludamos al señor Marco Antonio Enrique Solina. Qué gusto estar con Luz, contigo, con Lucho y con el público, a la orden. Eso, impecable. Además, la vuelta que le queda en el mechón a Marco es como, yo no sé cómo lo... Impresionantemente perfecta. ¿Cómo se logra? Es natural. ¿Cómo se logra eso? Yo he tratado, pero no... Pero como empezamos con un comentario peluquería, es un jopo natural. Es un jopo natural. Jopo natural. Ni me tiño el pelo, ni me tiño las cejas, para todos los que no me quieren, que me pasan insultando en internet. Cejas naturales, pelo natural, y el jopo es completamente natural y es una pesadilla. Vamos a dejarlo entonces en los comentarios de peluquería y entrar en materia, porque hay harto tema que cortar. Yo quiero partir. El fin de semana vi una paloma, entiéndase publicidad política a propósito de los candidatos al Consejo Constituyente, que me llamó profundamente la atención, porque la verdad es que 3 meses atrás era absolutamente inimaginable. Y vi una paloma del señor Bruno Baranda, candidato de Chile Vamos, RN, con el expresidente Sebastián Piñera. Una cuestión, insisto, 3 meses atrás difícil de pensar, tomando en cuenta la manera en cómo terminó, ¿no es cierto?, con tan baja popularidad el gobierno del presidente Piñera, y otras tantas. Y paralelamente hemos visto también cómo la figura del expresidente ha ido subiendo paulatinamente en las encuestas, o a nivel de popularidad. Ciertamente las figuras mejor evaluadas, especialmente en general, pero también puntualmente de Chile Vamos, siguen siendo Germán Codina, alcalde de Puente Alto, Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia, también, por supuesto, Rodolfo Carter, alcalde de la Florida, José Antonio Kast. Pero ahí está también el presidente Piñera. O sea, si ustedes querían ver Duro Matar 10, aquí se los presento, porque no me deja de llamar la atención cómo yo, más allá de la caricatura, siempre estoy hablando en términos figurativos políticos, cómo nuevamente tenemos la figura del presidente Piñera viva dentro de la política contingente, y un candidato a consejero cree además que eso probablemente les sume votos. ¿Cómo lo ves tú, Luz Poblete? ¿Cómo evaluamos la presencia del presidente Piñera nuevamente? Me llama también profundamente la atención, porque si uno no solamente ver esa paloma o ese cartel, esa propaganda, sino que a mí me llama la atención el otro lado de la moneda, de que todas las palomas que son de figuras políticas van sin los logos de los partidos.
van sin otra figura acompañando. Hemos visto harta paloma con Evelyn Matei, con Codina, con Carter. Con que son los alcaldes que hoy día son los que más marcan, pero en general, y quizás coincide con el distrito en el que me toca pasearme, no aparecen tanto los alcaldes en el distrito 11, ¿verdad? Que son Las Condes, Vitacura, Loanete, La Reina y Peñalolén. Aparecen mucho más en otras comunas, probablemente en las comunas donde ellos lideran no solamente la encuesta, sino que también su popularidad y su gestión, la valoración de su gestión. Entonces, a propósito de... ¿Tú ves con los mismos ojos la gestión del gobierno del presidente Piñera hoy que cuando era él el gobierno, o tal vez a la luz del tiempo que ya ha pasado, hace poquito más de un año? ¿Crees que, a tus ojos, ha mejorado la imagen que tuviste de esa gestión? ¿Ha desmejorado, tal vez? Sí, lo que pasa es que en la comparación con el gobierno actual, por supuesto, todo tiempo pasado fue mejor. Porque pasan dos cosas. Nadie es profeta en su tierra. Cuando éramos gobierno también había un golpe fuerte incluso de los mismos socios, ¿no? Tanto en el Congreso como fuera de él. Y hacía muy difícil, y yo hablo por Evópoli porque me tocaba liderarlo en ese momento sin ser parte del gobierno. Yo nunca estuve dentro del gobierno en algún cargo, pero viendo desde afuera yo veía los esfuerzos gigantescos que se hacían con tratar de gestionar en momentos críticos del país. Nunca un gobierno le es muy fácil, y lo estamos viendo ahora también con el gobierno de Boric, y hacer tan malo el gobierno de... Yo sé que no va a coincidir conmigo porque siempre le da a Marcos con que igual el más malo es el de Piñera, ¿te fijas tú? No, para tratar de ser por defecto, ¿no? Ya da lo mismo el análisis que podamos hacer, ni los resultados, ni los números que podamos mostrar. La verdad es que siempre va a terminar siendo el de Piñera de alguna u otra manera el más malo, incluso frente a comparación con el de Boric. Pero por supuesto que en la comparación, y al menos del primer año, porque uno puede ir comparando año a año, ¿no? Y también de los momentos que te tocan. Pero convengamos que Sebastián Piñera en ambos gobiernos les tocó partir siempre con una crisis. Primero el terremoto del año 2010, y en esta segunda parte, después de 2 años de luna de miel y que estábamos todos perfectos, vivíamos en el paraíso, en la burbuja, seguíamos siendo los jaguares, incluso más, el oasis de América Latina, con estallido social y pandemia, por supuesto que se hizo mucho más difícil gestionar, y los cuestionamientos a eso se hicieron evidentes, pero a la luz del tiempo, de mirarlos desde afuera y con los reconocimientos además internacionales que tienen respecto a la gestión de esos dos temas en particular, y lo difícil que le fue gobernar con una oposición y un Congreso minoritario, pero también con una oposición muy, muy obstruccionista, especialmente en los temas que hoy día pasan a ser los prioritarios, siguen siendo los prioritarios para la ciudadanía, como el de la seguridad. Por supuesto que yo veo que la evaluación que se hace ya mirando desde afuera y con la perspectiva del tiempo, podemos pensar en comparación que es mucho mejor que el gobierno que tenemos actualmente. Pero más allá de la comparación, ¿tú crees que, o tú nunca te has movido de la línea de lo que consideras en la justa medida, según tu juicio, el gobierno del presidente Piñera? No me he movido, fíjate. Y puedo decirlo con toda la consistencia y coherencia que me tocó siendo dirigente de Evópoli, uno de los partidos de la coalición. Marco Antonio Enríquez Ominami, más que con ojos de opositor, con ojos de analista político, ¿por qué? Si quieres me haces las dos reflexiones luego, pero ¿por qué crees tú que renace, entre comillas, la figura del presidente Piñera? Yo creo que las democracias fatigadas como la nuestra, como todas las del mundo occidental, con democracia liberal representativa, con poquísimas excepciones, tienen como una ley, ¿no? Que es la ley del péndulo. Entonces, que es una ley bien perversa, que es la que permitió que Bachelet fuera presidenta, Piñera presidente, Bachelet presidenta, Piñera presidenta. Y en ese péndulo, como Bachelet, claramente a mi juicio, uno se puede equivocar, pero no va a volver a intentarlo, y Piñera, que en eso es mucho más animal de poder que ella, que no es peyorativo, incluso es una virtud, la ambición política, creo que tiene lógica el contraste. Uno de los grandes opositores a Piñera fue Boric, y por tanto es natural que como el gobierno de Boric es impopular, más allá del ranking en que podemos discrepar con luz, en los hechos es un gobierno impopular, es un mal gobierno, de eso no hay una sola duda, es un mal gobierno, y en eso estoy de acuerdo con una cosa que creo que es retórica, pero que no carece de realidad, que dice Luz, y es que uno puede comparar peras con peras año a año, y el primer año efectivamente
por razones distintas, con la explicación que sea, el primer año de Boric es un desastre. Si lo piensan fríamente, uno hace rápido una numeración, sobre todo para un gobierno que gana sobre el cambio, sobre la protección social, sobre la transformación. Veamos, la lista se llama Apruebo Dignidad, pierde el plebiscito. De la prueba, pierde la prueba. El pacto se llama Apruebo Dignidad, el pacto. O sea, el nombre que le pusieron a su pacto político es Apruebo, pierde. 2, la reforma tributaria, que es esencial un proyecto transformador progresista, porque supone aumentar el rol protector del Estado y eso requiere reforma tributaria, incluso para generar crecimiento y para recaudar más. No la hay, ya lo hemos discutido, 0. La reforma educacional, que es el terreno fundante sobre el cual camina Gabriel Boric. Gabriel Boric, su identidad es la dirigente estudiantil que se opone a Piñera y que le gana el pleito a Piñera sobre el rol del Estado en la educación. 0 reforma educacional. La reforma de la salud, que era la promesa. Y quizás la más grave de todo, y aquí termino, o 2 más bien, que también son un desastre, es la participación ciudadana, que era la gran promesa Frente Amplio. Era no a la cocina, de cara a la gente. Este es el gobierno de la mayor cocina que yo haya visto desde la transición. Solo se compara al acuerdo de Valerino, ¿te acuerdas? Ustedes son muy jóvenes, con Piedra Gallo. Y es una de las cocinas que yo considero malas, no porque sea una cocina, sino porque el plato que hicieron es malo. El pacto fue de impunidad, pero eso es otra discusión. Y el último elemento que considero que hace muy mal, la evaluación es muy dura, y eso explica por qué Piñera, a mi juicio, recupera, y también su generación, es porque la gran otra promesa por la edad era la renovación política, ¿no? Es otra manera de hacer las cosas, y es exactamente igual a la otra. Pactos debajo de la mesa, pactos que son claramente contradictorios con las promesas. Si uno lo digo de manera más dura, no es lo que pienso, de manera más dura, este es otro político más que prometió y no cumplió. Si lo miras, yo soy súper duro, Luz lo sabes, con los tiempos mejores, porque se nos dijo que iba a aumentar el empleo y el crecimiento, y eso no ocurrió. Eso no ocurrió en el gobierno de Piñera. Y lo mismo con Boric, uno podría decir, bueno, entonces con Boric sí, que ahora sí, y no. y no nomás. Y te diría que los 2 logros, uno se volvió irrelevante, que es la ley del sueldo mínimo, por la inflación, se lo tragó la inflación, y este de las 40 horas, que es súper popular. Yo tengo una dura crítica al fondo de lo que se acordó, pero me gusta, eso sí, que el gobierno, por lo menos, esta vez haga un acuerdo con un mejor título. Creo que en el fondo es equivocado, pero es un buen título el de un acuerdo laboral a favor de los trabajadores. Acuerdo con la derecha por lo demás. La razón me la da de que leí el otro día un panelista de Radio Agricultura de derecha que decía que era una gran ley. Estaba muy contento, un tipo de la UDI, decía es una gran ley, estamos felices. Que es la razón por la cual yo desconfío de ese acuerdo, porque sostengo que llegaron muy lejos en la idea de una negociación para las 40 horas entre sindicatos y empresarios, como si los sindicatos en Chile fueran fuertes. Fíjense que no es solamente la figura del presidente Piñera, o sea, en las encuestas quien aparece mejor expectados es Gloria Hood, precisamente para la región metropolitana, por ejemplo. Gloria Hood, que era la ministra de Transporte, la ministra de los 30 pesos, donde empezó todo el estallido social, y Rodrigo Delgado, que si bien es cierto llegó más al final, era el ministro del Interior, que tenía a cargo la seguridad del país, o sea, el que en ese momento con la baja, ¿no es cierto?, popularidad que tenía Carabineros, era el ministro que mandaba a los carabineros a reprimir cualquier protesta. Bueno, la figura del presidente Piñera, la figura de Rodrigo Delgado y la figura de Gloria Hood son de las más prominentes hoy día en términos de, por ejemplo, los candidatos al Consejo Constituyente. Entonces, pareciese ser que no es solamente el péndulo, que yo estoy de acuerdo que el péndulo va y viene, pero me da para pensar de que a lo mejor hay una reflexión más profunda, un poco tal vez por la línea que decía Luz, que a lo mejor, claro, la gente no solamente está comparando el gobierno de Gabriel Boric, que ha sido derechamente malo. Yo no sé si el análisis llega tanto para comparar peras con peras y decir los primeros 365 días de Piñera versus los 365 primeros días de Boric. Yo creo que al final es un poco el recuerdo de lo que pasó con Piñera y de lo que hoy día estamos viviendo. Me parece que tiene que ver más con eso hoy. No obstante, no deja de ser llamativo que esas personas a las cuales se pudo haber identificado en su momento con las popularidades más bajas del gobierno del presidente Piñera sean hoy cabecillas finalmente en distintas encuestas. Bueno, de hecho, uno de los análisis electorales que uno hace antes de presentar a los candidatos era justamente qué representan, qué simbolizan en este momento actual y con la trayectoria que tienen. Y uno de los temores, aprensiones que teníamos justamente con nuestra presidenta era que pudiese pegar el hecho de ser
identificada con el gobierno del presidente Piñera y sobre todo también con la cartera que le tocó liderar. Y ha sido todo lo contrario, o sea, todo, al menos las encuestas que pudimos levantar antes de, era que era la mejor valorada por su trayectoria, por su experiencia, por sus logros, por la seriedad, por la preparación, porque al final, ¿cuáles son los atributos que quieren las personas? Las pocas que están interesadas, porque también convengamos que bajó mucho el interés respecto del proceso constituyente, que para Marco es malo. Yo digo, mientras sea con sobriedad y pase desapercibido y se haga bien la pega, bueno, intentaremos después, obviamente, en una campaña, ojalá todos por el apruebo, digamos, de una nueva constitución, sea porque el producto finalmente es bueno y quienes lo van a redactar o lo redactan o sean personas con preparación, porque esos son los atributos que la gente pedía. Y creo que Gloria en ese sentido lo representa. Y fíjate que Delgado, siendo el tema de la seguridad hoy día el más importante, como dices tú, mira, se dio vuelta un poco la percepción que había del ministro del Interior. Nosotros, tú sabes, tuvimos a Gonzalo Blumel, quizás en el momento más álgido, lo cual lo llevó a perder la elección, porque él fue a la primera elección también como exministro del Interior a constituyente, y no es que le haya ido mal en votos, pero finalmente por el sistema igual pierde esa posibilidad. Y hoy día Delgado está uno de los que va primero también porque ven en él alguien que sabe de seguridad y de que puede canalizar bien eso en un proceso constituyente. Entonces, bueno, me soplan Bruno Baranda, que lo planteé yo como ejemplo a propósito de la Paloma, también era del gabinete del presidente Piñera. También era del gabinete, por algo sale con él en la Paloma, entendiendo que las tradicionales de la política, como un expresidente y un presidente de hace muy poco, ¿verdad?, que representa en teoría o al menos en la percepción ciudadana quizás lo contrario de Boric en lo que hoy día nos ha mostrado como gobierno, puede ser una manera de levantar una candidatura. Entonces son cosas inesperadas también de cómo ha cambiado la geografía política, Jorge. Yo creo que hoy día nadie puede tener el manual de qué es lo que te favorece o no a la hora de una candidatura como esta, porque además son un poquito inéditas, ¿no? Tuvimos una primera, esta es la segunda, pero no es que estemos eligiendo consejeros constituyentes todo el tiempo, pero sí lo que uno logra ver, al menos desde las encuestas, al menos desde la experiencia anterior, es los atributos que quieren de los candidatos. Y son esos los atributos que hoy día tenemos que destacar en nuestros candidatos si queremos que ganen. Bueno, a propósito, en el comité de expertos, entiendo que se va a explicitar que los presidentes pueden ir a una reelección, igual que ahora con un periodo entre medio, pero no podrían optar a un tercer periodo, sino que hasta dos y suficiente. Así que, bueno, tanto Bachelet como Piñera no podrían finalmente optar a un tercer periodo. Yo estoy de acuerdo con Marco que el presidente Piñera tiene cierta pulsión, ¿no es cierto?, por la conquista de poder, y no lo digo tampoco de manera peyorativa, por lo tanto yo no lo descartaría que él, subí tres puntitos y voy así y vamos de nuevo. Y como el presidente Piñera dio harto tema también porque fue interrogado por la fiscal Chong a propósito de los hechos de las acciones, ¿no es cierto?, de violencia contra los derechos humanos que se dieron en el marco del estallido social. Preguntarte a ti, Marco, si Piñera debe asumir toda la responsabilidad política finalmente entonces de esos hechos hoy día investigados por la fiscal Chong. Y si eso tiene que tener a su vez, bueno, como hayas investigado por la fiscal puede terminar en una sanción penal, pero si tal vez bastaría con una sanción política, un repudio político. Sí, yo estoy a favor de la sanción política. No penal. No tengo los elementos, me parece que esa típica frase, dejemos que la investigación ocurra. Lo que pasa es que la fiscal, esa la conozco bien porque le gané un juicio por unanimidad después de que se encargó de filtrar todo lo que pudo y yo siempre he dicho y he denunciado que está súper vinculada a Bachelet. Su hermano fue subsecretario de Justicia de Bachelet. Ella es súper bacheletista, fue parte del comando de fiscales y abogadas por Bachelet. Entonces creo que el problema, yo quiero aclarar algo porque es bien difícil y es bien irrelevante para el que oye, pero es trascendental para la convivencia. La Constitución de Chile establece la necesidad del debido proceso, que se basa en un principio de imparcialidad. La verdad es que nadie es imparcial, ni el mejor fiscal del mundo es imparcial, pero tiene un deber de apariencia de imparcialidad. Ese deber, eso sí, la apariencia de imparcialidad. Y yo creo que la fiscal no lo tiene, ni en apariencia, ni lo es, pero que no lo sea sería injusto imputarla solo a ella, porque
Ningún fiscal es imparcial, pero tienen el deber de aparecerlo. O sea, no pueden tuitear de una manera, no pueden emitir juicios porque tienen un poder, un monopolio penal. Entonces creo que hay un problema. Te imaginarás las ganas que tengo yo de que el presidente Piñera responda por lo que ocurrió, pero me parece que esto es un mal camino, porque además comienza esta vez y termina entonces la próxima vez con un fiscal de derecha, me pasó a mí por lo demás con Pablo Gómez, que es un fiscal de Piñera, que me metió en otro juicio, pero podría pasar mañana, yo no soy presidente, podría pasar con otro presidente, podría pasar que entonces 3 años más un fiscal de derecha en represalia impute a Boric, cuando sea expresidente, por... Yo creo que a mí la politización de la justicia y la judicialización de la política no me gusta nada. Y en eso soy cauto. Por eso es que yo sí soy implacable en lo político con Piñera, como sujeto político, como adversario político, le atribuyo una enorme responsabilidad a la conducción de la necesidad de orden público, creo que lo hizo mal, creo que sus ministros fueron imprudentes, poco rigurosos, que tuvieron elementos a la vista, información de carabineros en horas cruciales y no tomaron las buenas decisiones. No digo que sea fácil tomarlas, no estoy diciendo que lo que había al frente era un jardín de flores, no, vi lo que vi, lo vimos todos, no. Entonces digo, pero al mismo tiempo este es un gobierno que no, y esta es mi diferencia probablemente fundante con Luz, es que un gobierno que transformó rápidamente la desobediencia civil en, acuérdate, las imputaciones que hicieron sin ningún elemento, acuérdate, te la recuerdo. Desde los extraterrestres, que es un mal gusto, pero vámonos a las cosas concretas. Una agenda terrorista, una coordinación internacional, ¿te acuerdas o no? Que habían elementos internacionales. Eso es dicho por autoridades del máximo nivel del gobierno. La idea de la guerra. ¿Y eso tú lo descartas absolutamente? Sí, es que De que no hubo ninguna preparación previa, ni tampoco interferencia internacional, coordinación de ningún tipo. Pues, te lo digo más, porque internacional se nos indicaba a nosotros por de pronto lo internacional, por de pronto se nombró 1 y 1000 veces al Grupo de Puebla. Yo que lo coordino, somos demasiado loca la idea. Esto quisiera decir que yo habría estado a cargo. Esa es la imputación, por dar una de las tantas vertientes, ¿no? Eso era, que eran gobiernos de izquierda internacional. Yo coordino humildemente el grupo que reúne hoy día la mayor cantidad de liderazgos internacionales progresistas de América Latina. No hay más que ese grupo. Entonces, ¿quién sería? ¿Cuál otro sería? Cuéntame bien, ¿cuál sería? No, eso me parece un delirio. De hecho, te pregunto al revés. Si la afirmación fuera verdadera, ¿por qué no hay una pista, un elemento, un email, un artículo, una llamada telefónica, una evidencia? Pero dame una. Lo que dijo el presidente Piñera, a propósito del interrogatorio, comillas, no hubo información previa y precisa de organismos de inteligencia. Esto es un problema grave y serio para la seguridad del país hasta el día de hoy. Déjame, entonces, recojo eso. Si eso era verdad y él lo dice, ¿cómo pudo haber afirmado? Si no él dice, no tuve la información, ¿cómo pudo estar afirmado que había una coordinación, que había elementos internacionales y que estabas en guerra si no tenías los elementos? Lo dice él mismo. Eso me parece a mí que políticamente, que no es lo mismo que lo penal, políticamente debe ser sancionado. Ahora me quedo tranquilo porque no hay mejor sanción que la democracia. Hubo una elección, yo por de pronto no la gané también, con lo cual también soy un no elegido, y él tenía, no uno, tenía 3 candidatos, corrígeme Luz, 4 candidatos propios, 5, Desbordes, que fueron ministros, Briones, Sichel, Kast, que era parte de la coalición en su minuto. Y Lavín, con Lavín fueron los 4 a primaria de Chile Vamos, más José Antonio por fuera. Y llegó a segunda ronda José Antonio, Kast. O sea, era la oposición a Piñera. Claro, exactamente. Que fue, desde el punto de vista de la sanción democrática, la que me importa a mí, Luz, es que haya sanción política. Y yo siempre he dicho que una frase muy obvia, pero yo ¿por qué odio la violencia callejera? Y que no es lo mismo que la desobediencia civil, pero la violencia callejera, la mejor manera de ganarle es la democracia. Y las elecciones son, por eso que en años de elecciones, si te fijas bien, Luz, querido Jorge, querido público, hay menos violencia, porque la elección es como el mecanismo en que una parte de la sociedad dice, ¿sabes qué? Voy a castigar a Marco, no voto por él, voy a cagar a Piñera, voy a castigar a Piñera, ¡boom! Eso me parece que es lo que ocurrió y él ya fue sancionado. No sé si me explico. Creo que hay una parte para mí que está resuelta. Tú sabes, Jorge, hemos polemizado tú y yo encontré que él debería haber renunciado en su minuto, de motu propio. Él, me parecía que él era parte del problema, pero ya es discusión pasada, se sancionó, el presidente no es un ministro de él, hubo 4, me recordaba Luz, y tampoco fue Kast, que tenía, entre comillas, algunas ideas parecidas, fue Boric, que es lo opuesto a Piñera, con lo cual yo preferiría que lo penal no le gana a lo política en esta materia.
Oye, salvo Marco, que haya elementos. y a propósito de esa discusión que hemos tenido aquí, yo creo, en todo tu tiempo como panelista del programa, a la luz de los hechos, o sea, con el diario del domingo, a la luz de hoy día, martes 18 de abril, ¿fue mejor la salida institucional y política de llamar a esta constituyente? Después que la constituyente se volvió loca, yo creo que otra historia, pero ¿fue mejor esa salida o tú sigues creyendo que era mejor la salida hasta el día de hoy, de que en ese momento, y con las consecuencias que por supuesto siempre trae, que un presidente renuncie, lo haya hecho Sebastián Piñera? Las dos me parecen igual de buenas. Me gustaba más la renuncia. Creo que era más fácil. Ahora él dobló la apuesta y hizo algo impensado, que yo creo que ni Luz Poblete lo adivinó, ni nadie lo adivinó, es que vas a terminar un 15 de noviembre con un proceso constituyente. Yo no sé, alguien en Chile 3 semanas antes del 15 de noviembre olía que íbamos a tener un proceso constituyente, paritario, con representación indígena. Nadie. Creo que en eso Piñera jugó inteligente, viendo que estaba su renuncia de por medio, su pedido mayoritario del país de irse, de una furia ciudadana contra él, lo hizo muy bien en eso. A mi juicio no alcanzó, y creo que además el tiempo me dio la razón, porque ese acuerdo del Parlamento que interpretó a su manera la demanda de la calle terminó con una gran disilusión un 4 de septiembre después. Estoy haciendo un atajo, es mi interpretación, como es también la de ustedes. Quiero decir que aquí en Chile nadie ha logrado todavía hacer interpretación científica de lo que está pasando en la mente nuestra. Creo que estamos en un péndulo y nos vamos a demorar muchos años en entender ¿qué era la protesta de octubre? ¿Era una protesta de consumidores endeudados? ¿Era una protesta no era una protesta de izquierda? ¿Era una protesta rabiosa? ¿Era una protesta de izquierda? ¿Era una protesta ciudadana? ¿Era una protesta de unos pocos grupos que radicalizaron y lo echaron a perder? ¿O al revés? El país toleró la violencia como pocas veces en su historia. Las 70 estaciones de metro, lo hemos discutido Jorge, Luz, las queman una noche y el día siguiente y la semana siguiente se sigue llenando las calles. Aumenta la protesta. Y no hubo una protesta masiva contra la violencia, hubo más bien una protesta que dijo, bueno, entre comillas, esta es la interpretación que yo hago, es bueno, ahí está la violencia, pero avancemos en la protesta. No hubo una enorme reacción contra la violencia, salvo de unos pocos, y buena parte de la sociedad convivió con eso. En eso Piñera se quedó bastante solo, porque creo que además lo hizo con poco talento político cuando dijo lo del metro, y todo lo de otro era, ya lo decíamos, una conspiración internacional, que había terrorismo, etcétera, etcétera. Y eso hasta ahora. 4 años después, corrígeme, 4 años bien digo, 4 años después, no hay ni una pista seria, ni de depósitos, ni de ingresos, ni en las fronteras, ni emails, ni WhatsApp, nada que te haya permitido decir que tenías conspiración internacional, terrorismo o, ¿cómo era? Ya no recuerdo, subversión organizada, nada de eso, nada. Lo que había una gran rabia que tuvo una enorme violencia, que yo lamento, pero al mismo tiempo una objetiva gran mayoría rabiosa que se expresó con talento en la calle. Luz Poblete, en esa época tú estabas ahí bien cerca, imagino que el teléfono sonaba harto, además, claro, con la renuncia de Andrés Chadwick, ¿no es cierto?, le toca asumir a Gonzalo Blumel como ministro del Interior. Para volver a la pregunta un poco original que le hacíamos a Marco, ¿qué tipo de responsabilidad política, qué tipo de responsabilidad penal tal vez le puede caber al expresidente Sebastián Piñera, tomando en cuenta que de lo que sí hay certeza es que hubo violación a los derechos humanos? Aunque claro, ahí tenemos muchos matices. Yo era del grupo de los que siempre creí que eran cuestiones más bien puntuales y no era una política de Estado ni tampoco una política institucional de carabineros, sino que eran un procedimiento pésimamente mal hecho que desencadenaba en un hecho trágico y irreprochable, como la ceguera ocular de Fabiola Campillay o de... se me fue a ver si Marco se acuerda de Fabiola Campillay. Gatica. También del joven Gatica. Bueno, yo creo que, a diferencia de lo que dice Marco, yo creo que el presidente Piñera podrá tener muchos defectos como los tenemos todos, pero tiene una gran virtud, que es esta capacidad que tiene de doblar la apuesta. Lo hizo no solamente en ese momento, lo hizo con los 33 mineros cuando les tocó pelearla hasta el final porque sabía que los podía encontrar vivos y hacer toda la inversión que pudiera hacer ahí. Lo hizo con la pandemia cuando compró en blanco las vacunas para que no se quedara ni un chileno con esas vacunas por COVID. Es más, gracias a eso pudimos ayudar
vamos arando hijo la mosca, pero se pudo ayudar también desde Chile a otros países que no contaban con eso, y yo creo que hizo lo mismo con la salida institucional a una violencia sin precedentes, porque yo hablo más que nada del estallido y obviamente el tratar de explicarse, y en eso estoy de acuerdo con Marco, nos va a costar muchos años porque todavía estamos, nosotros es como una ola que nos pasó por encima y todavía nos seguimos revolcando un poquito en eso como para tratar de entender por qué llegamos a donde estamos. Y lo digo con vergüenza, y lo digo con todo el pudor y la humildad que significa poder analizar un fenómeno con el que ocurrió el 2019 para tratar de entender por qué dejamos que creciera tanto ese malestar social, ¿verdad? Y esa frustración gigantesca respecto de no entender que en algún momento podía estallar esta olla a presión. Pero en cortos días, porque además teniendo una inteligencia desmantelada, porque se fue desmantelando la inteligencia un poco por el trauma de la dictadura militar, no me cabe duda que tenía que ver con eso, pero toda sociedad de Estado de Derecho requiere de instituciones fuertes y entre ellas también la inteligencia para poder atajar, contener, manejar, administrar fenómenos de violencia o crimen organizado, terrorismo, narcotráfico como el que Chile ha empezado a vivir ya hace varios años y que recién le estamos poniendo nombre y no tenemos todas las herramientas para poder administrarlo y mencionarlo para no haber tenido que llegar a eso. Entonces, cuando tú no tienes ningún elemento con el cual tomar una decisión y así todo te arriesgas a una salida institucional como la que tomó Sebastián Piñera, que mucha gente no la entendió la izquierda, como dice Marco, de que prefería, y yo creo que interpreta a varios, que querían su renuncia. Yo estoy totalmente en desacuerdo con las renuncias presidenciales y no es estrictamente necesario. O sea, no le hace para nada bien a la democracia y ahí vamos a tener una diferencia siempre probablemente con Marco respecto de eso. Y está bien, así funcionan las democracias. Yo creo que si algo yo tenía certeza es que el presidente Piñera no iba a abandonar jamás la presidencia, ni por voluntad propia, ni porque él si algo iba a hacer era llegar hasta el final y tratar de hacer todo lo posible por contener algo que para todos era inesperado, que nadie lo supo manejar, ni siquiera la institución de Carabineros, que se desbordó en las calles con la masividad, con el nivel de violencia, con el trato que se hizo y que por supuesto cometió todos los errores reprochables hasta último minuto, ¿verdad?, respecto de los atropellos a los derechos humanos que hubo en las calles. Y diciendo esto, que me diferencia mucho con Marco, sí coincido en que son dos carriles distintos. Lo que se puede analizar a nivel penal desde las fiscalías tiene que ser con la imparcialidad del Poder Judicial. Y no así las sanciones políticas que sí las tuvo el presidente Piñera, que salió con su desaprobación más grande, quizás de los últimos gobiernos. Ahora Boric ha estado por ahí, está en su primer año, pero en ese momento, ¿recuerda con cuánto salió? Menos del 10%, no sé, tuvo un momento que menos del 10% era de desaprobación. Y eso es muy doloroso, porque efectivamente no tienes ni un respaldo, ni político ni ciudadano, para seguir gobernando hasta el final. Y esa entereza yo se la reconozco al presidente Piñera y también al equipo que estaba con él, a su comité político que estaba con él en ese momento. Entonces, creo que por ahí también va él, que fue capaz de salir. Bueno, después vino la pandemia, que fue otro manejo de algo sin precedentes. Y aún así, él dobló la apuesta con el manejo, que no fue reconocido. Convengamos que la oposición recuerda todo lo que también trató de acusarlo, una acusación presidencial a propósito de las muertes por COVID, algo que estaba pasando en todo el mundo. O sea, ¿quién quiere que sus ciudadanos mueran a propósito de eso? Coartó las libertades, que para nosotros los liberales era difícil, el tener un toque de queda, el encerrarse por el cuidado de la salud y la vida de las personas. Entonces yo le reconozco ese mérito al presidente Piñera, más allá de los errores respecto de la crisis económica. Quizás ahí sí hubo errores de llegar tarde, porque siempre estábamos esperando en qué iba a pasar, cuánto va a durar, quizás no dura tanto, quizás podemos salir adelante, y en eso el hoyo que se le produjo, económico especialmente, y social, a una frustración que ya había explotado, hizo que la desaprobación fuera muy grande, se llegara muy tarde con la ayuda y provocara la crisis institucional que vamos a tener muchos años antes de salir de ella, y muchos años más en tratar de explicarla. Estás escuchando Chile Público. Vamos a hacer una pausa comercial, dice el señor Luis Fraile que estamos medio pasados, y volvemos con más. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Municipiusporchile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play o Apple Store, escribe Radio Agricultura, descargas y listo. Con la app de Agricultura siempre estaremos contigo donde quiera que vayas. En el WhatsApp del programa, el más 569-8868-4923, nos puedes escribir y puedes tratar de adivinar desde qué lugar de Chile se está conectando el señor Marco Antonio Enríquez Ominami el día de hoy. Esto como Enrique Lafourcade en cuanto habla el show. El que la chunte se va a ganar un libro. Vamos a dejar un libro aquí en recepción de la radio. Bien, como todos los martes entonces, Luz Poblete, también Marco Antonio Enríquez Ominami comparten esta tribuna popular llamada Chile Público. Les quiero preguntar por esta ausencia tan prolongada de la ministra Annalisa Uriarte, en momentos donde se están discutiendo muy importantes leyes, por supuesto, en materia de seguridad, donde la mayoría de los sectores políticos se han comprometido, ¿no es cierto?, para sacar adelante esta agenda que ha propuesto el gobierno con su ida y con sus vueltas, con sus discusiones, todo lo que quieran, pero hay un avance legislativo, a algunos les gustará, a otros no, pero lo que les quiero un poco preguntar es, la subsecretaria Macarena Lobos la está subrogando, pero también se ha empezado a especular mucho ya con la renuncia de Annalisa Uriarte, dado la prolongada, ¿no es cierto?, ausencia. Por motivos de salud, probablemente además muy justificado. Imagino que ella debe estar bastante imposibilitada, si no me cabe duda de que estaría ahí en la primera línea. Entonces, preguntar un poco por cuánto se afecta realmente el funcionamiento de una materia tan sensible como la SECPRES en este momento, que se ve tan ataviada con toda esta carga legislativa en materia de seguridad. Y cuán conveniente a lo mejor sería que la ministra dé un paso al costado, o finalmente esta subrogancia podría seguir prolongándose lo que haga falta. En general, al parecer, lo que se ha dicho es que la subsecretaria Lobos ha tenido un buen desempeño como ministra subrogante, Marco Antonio Enríquez Ominami. Yo no tengo elementos. En ninguno para emitir un juicio. Tengo tan mala opinión del gobierno, aunque peor, como dice mi jefa, mi nueva vocera, Luz Poblete, aún peor que la de Piñera. Pero concedo que peras con peras, voy a recoger el guante en este ánimo consensual. En que estamos es que efectivamente año con año, eso sí tiene sentido y estoy de acuerdo en eso. Primer año es un desastre. Y en eso he sido súper elocuente. ¿Qué quieres que te diga? No tengo mucho de dónde agarrarme, y solo tengo la tranquilidad que se lo dije a él en su minuto, en una conversación formal. Y en materia de la ministra no tengo idea, no sé qué pasa. Yo creo que un mes en un gobierno tan complicado es mucho. Un mes es enorme, ¿no? Yo no sé cuántos meses lleva ella. Creo que entró en octubre, noviembre. Quiere decir que debe tener un quinto, un sexto superior fuera del cargo. Es mucho. Los ministros de Estado tienen rango constitucional, son claves, son los primeros motores de su sector, y creo que no es posible, pero no tengo elementos, entonces no la conozco poco, la conozco. Sería injusto aplicarle una motosierra a alguien que no puede ni defenderse y que claramente está con un problema de salud. Entiendo que eso es lo que todos leemos, ¿no? Eso es lo que ha comunicado el Palacio y eso creo. Así que no sé mucho qué decirte, para ser honesto. Yo creo que se mejore nomás. Yo creo que nadie puede no empatizar, ¿no es cierto?, con alguien que tiene un problema de salud. El tema es que si es conveniente o no que a esta altura, después de un mes, ya de un paso al costado, tomando en cuenta la urgencia legislativa, no solamente en materia de seguridad, sino al final la agenda de seguridad no ha comido, pero probablemente hay un montón de cuestiones que sacar adelante también. Mira, primero, claro, ella asume justo después el cambio de gabinete que hubo después del 4 de septiembre. Ahí, o sea, asumió más o menos en esa época, asumió en esa época. En una cartera que estaba, recordemos que era el reemplazo Partió Giorgio Jackson primero. Exactamente. O sea, efectivamente reemplazando a Giorgio Jackson. O sea, no estaba reemplazando ni cualquier cartera ni a cualquier persona que estuviera ahí. Con mucha expectativa respecto de lo que ella podía hacer en lo que había sido un desastre de primer semestre con las dos coaliciones tratando de gobernar, tratando de sacar
una agenda que nunca hubo legislativa. Lo poco y nada que trataron de sacar en la agenda legislativa no se pudo hacer porque tenía en contra y no se pudo conversar ni con la oposición ni tampoco con las coaliciones. Entonces el rol de la SECPRES y especialmente el poner a la persona, la trayectoria, la experiencia de Analía, que me tocó, tuve la suerte de conocer, la encuentro una gran persona, yo creo que con una gran capacidad también de llegar a acuerdo. Es de verdad, primero, si es un problema de salud, ojalá, como decía Marco, se mejore pronto, o sea, nadie desea eso, pero en este minuto donde la SECPRES siempre ha sido un elemento fundamental para poder gobernar, donde se hace ese cambio radical de casi el polo opuesto de lo que era Jackson con Ana María Uriarte, que justo ahora, donde se da urgencia, se trata de avanzar muy rápido, o sea, todo copado. Recuerda la crítica que se hizo de bueno, pero ahora no han sacado ninguna ley en un año y ahora las quieren sacar todas en 2 semanas, ¿no? De que la discusión fuera poco seria, poco profunda, que al final por tratar de aprobar cosas por la urgencia, por la presión política o por la presión ciudadana salieran malas leyes. Es muy importante quién está ahí. Ahora, con eso no le quiero quitar mérito a Macarena Lobo, que ha pasado bastante desapercibida o ni siquiera eso, sino que lo ha hecho bastante bien o ha mantenido las aguas bastante quietas y calmadas dentro de lo que podría ser hoy día el Congreso, pensando sobre todo en las leyes o los proyectos que tienen que ver con seguridad. Se han provocado lo que todos esperamos que se iba a provocar con respecto a la ley Naim Retamal con una parte de la oposición, pero ya era una parte, ya no era las dos coaliciones en contra de algo peleándose entre sí. Al final se achicó a una pelea política entre ellos, pero no del rol de la SECPRES, no sé si me explico. Uh-huh. Entonces creo que ella ha podido o ha tratado de contener algo que no está fácil, que es la relación del gobierno con el Congreso en materias súper delicadas, sacando el proyecto de 40 horas, que era un respiro, decíamos la semana pasada con Marco, ¿verdad? Un respiro al gobierno, así ya, bueno, por lo menos un proyecto que se llegara a ese acuerdo. Se va a empezar a discutir de nuevo el tema de pensiones, no menor, vamos a ver ahí cómo le va. Pero la evaluación finalmente la tiene que hacer el presidente de la República y él sabrá, obviamente, primero el indagar bien, y él lo hará él directamente con la ministra en qué condiciones está. Espero que el tema de salud no sea nada grave ni nada que lo prolongue mucho más su licencia o su ausencia dentro de la SECPRES, y ahí él con esos elementos, como dice Marco, porque uno no los tiene, tomar la decisión correcta para poder seguir gobernando, especialmente la administración de una cartera tan importante como la SECPRES. Queridos contertulios, lo voy a llevar al último tema del día de hoy, que tiene tintes municipales, ¿no es cierto? Como es el corazón, además, de este programa, y lo ha sido siempre. Por supuesto, el tema de la cronología de errores que se han sucedido en la frustrada compra de la clínica Sierra Bella de parte de la alcaldesa Iracy Hasler. A todo esto sin hacer publicidad, pero hubo un meme de una empresa de telecomunicaciones, ¿no es cierto?, que circuló copiosamente todo el fin de semana en un tremendo acierto. Entonces, la cronología de errores. Además, está preso en este momento el alcalde de San Ignacio, ¿no es cierto?, junto con su jefe de gabinete, el director del departamento de finanzas, el periodista, el director del departamento de salud, y 2 empresarios en una investigación que tiene carácter de secreta, así que tampoco sabemos en específico la imputación de los hechos de corrupción en ese municipio. Bueno, lo primero, a mí me da, por supuesto, siempre con noticias de este tipo en términos municipales, yo que soy municipalista, congoja incluso. Pero más allá de eso, me llama mucho la atención el actuar de la alcaldesa Hasler, tomando en cuenta que despide el jefe de finanzas, despide el director jurídico, despide al SECPLA, pero durante todo este mes, desde que empezaron a aparecer las noticias de la compra de la clínica Sierra Bella, ella defendió la compra, ella defendió la tasación. Entonces se me hace muy extraño que de un día para otro dice, no voy a perseverar, y no se trata de que ella no va a perseverar, la Contraloría le dijo que ya no lo puede hacer, no es cuestión de ella ya. Y finalmente pareciera entonces que todo lo que defendió esta compra durante el mes y medio que duró la polémica no tenía sentido, y tenía más bien una tosudez
de su parte. Y hago entonces el paralelo un poco con el gobierno, porque me parece que lo que ha sido la gestión de la alcaldesa Hasler, proporcionalmente en términos territoriales, comunales, a lo que ha sido el gobierno del presidente Gabriel Boric, tiene bastante similitud en Marco Antonio Enrique Suaminami. Yo creo que Santiago es indomable, que cada alcalde ha llegado con más promesas. Ahí sí que vale esta frase tan ramplona, pero tan cierta de que hacen campaña con promesa y gobiernan con explicaciones. Toa, Alessandri, corrígeme, lo que yo recuerdo del último ciclo, Toa, Alessandri y Asler, todos llegaron con grandes promesas y todos se enredaron en una gestión súper difícil. Creo que hay como dos conclusiones. Es un municipio muy complicado, todos lo son, pero este es particularmente complicado porque además tiene una visibilidad muy alta, para mal, no para bien. Todos, Rabinet pensó que iba a ser presidente, Toá lo mismo, Alcaíno, cada uno fue alcalde de Santiago diciendo, Lavín, cada uno dijo, aquí la hago, la hago de oro porque soy todas esas tonteras típicas de político tradicional, tengo las llaves de la ciudad, cada vez que venga un presidente se la entregaré yo y seré a la par con el presidente. Cero. Fíjate, Rabinet, Lavín, como cada uno terminó enredado una gestión municipal súper complicada. Entonces creo que la primera conclusión es que un municipio muy desafiante y alguien el que tenga aspiraciones presidenciales es un enorme error meterse en ese lío, salvo que quiera ser un buen alcalde de Santiago y nada más. Quizás Alcaíno, a quien yo conozco poquísimo y nada, probablemente haya sido el menos ambicioso en ese sentido, hasta donde sé, probablemente el mejor evaluado de todo en el promedio, digo, no la encuesta, sino el que tiene menos sombras, por decirlo. Y lo otro, la segunda conclusión, creo sí que hay una izquierda infantil que hace, ¿cómo decirlo bien? Que de algún modo los que somos progresistas nos está matando, porque aparecen como o incompetentes u opositor a la agenda de la seguridad. Y el hecho de que un obrero llegue a su trabajo sin que lo asalten también es una causa de izquierda. O sea, es causa nuestra también de que no asalten al que quiere llegar a su trabajo o el que vuelve a su trabajo. Y entonces creo que pero eso es histórico, no solamente con Irasi y Hasler. Es un problema porque toda esta retórica anti-orden es muy complicada. Yo estoy sí a favor de una revisión crítica de lo que entendemos por orden. Yo podría mostrar rápidamente que hubo más desorden con Piñera que con Boric. Podría mostrarlo muy rápidamente, que el presidente del orden fue más desorden que Boric, a eso sí, a esta fecha, a esta fecha. Ya veremos qué pasa en los 3 años que vienen, pero a esta fecha tenemos un buen caos y Piñera fue un gran detonante del caos. Pero el orden, que es un concepto complejo y no simple, yo creo que la izquierda parece siempre peleando con el orden y creo que en eso Asler no nos ayuda nada. No solamente con el orden, sino que también a propósito de este caso de Sierra Bella con la probidad. Porque se llenaron la boca también, especialmente quienes llegaron a los municipios grandes, no hablo por todos, pero yo diría que la mayoría, especialmente los del Partido Comunista, con una superioridad moral respecto de lo que iban a hacer en esas municipalidades, y todas están con graves problemas, digamos, de probidad, de manejo de recursos, de las finanzas, porque finalmente todo el orden o todo lo que se quiere hacer para salvar a las ciudades de la garra de la delincuencia. Lo vimos incluso un poco antes. Recuerdo Pepa Rasuri en Josefa Rasuri en Providencia. Estaba pensando en Providencia, lo anoté aquí. Providencia, te fijáis, Valparaíso, que son sus grandes banderas de lucha, digamos, de cómo lo iban a hacer y cómo lo iban a rescatar, y finalmente se han llenado los espacios públicos de delincuentes, la violencia ha hecho la destrucción también de su patrimonio, de los mismos pequeños y medianos emprendedores, o empresarios incluso, y que tienen hoy día nuestras ciudades devastadas, feas, alicaídas, capturadas, digamos, por la delincuencia, por el narco, especialmente la de Santiago. Pero yo coincido con Marco, o sea, efectivamente es una municipalidad muy, muy compleja, pero cuando tú tienes un caso a la vista, no puedes salir a defenderla. Y hablo porque les está pasando a muchas municipalidades. Ahí quizás hay que revisar cuál es el rol, pobre Contraloría, digamos, de que tendría que revisarlas a todas, y probablemente a todas les encontraría una ya, y a las 345. Sí. ¿Ah? Especialmente porque recordemos que antes no teníamos la limitación a la reelección. Entonces, esto de apernarse en el cargo por décadas, veamos lo que le tuvo que tocar a mi alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, que tuvo que abrir un tema que probablemente alguien cuando conversan en el mismo sector tratan de tapar un poquito el sol con un dedo. Y yo creo que hay que atreverse, pero tampoco te puedes pasar los 4 años que tienes de gestión destapando
Los hoyos, ¿cómo haces buena gestión? Destapas los hoyos, haces que funcione y que se empiece como a limpiar la gestión municipal. Entonces, creo que ahí hay mucho que hacer. Creo que hay que dejar de nuevo, se va a reír Marco ahora, que la justicia haga lo suyo, digamos, con respecto al caso. Ella habla muy de ignorante, porque decir que no lo va a seguir, ella va a parar la compra cuando es en realidad un mandato de la Contraloría. ¿Cuál va a ser el rol de la Contraloría a propósito de todos estos casos, pero a nivel como nacional? ¿Cómo se fiscaliza mejor desde afuera? Porque a veces los alcaldes se sienten tan autónomos, pero se sienten más dueños de fondo que una gestión autónoma. Entonces, ¿qué va a pasar con la probidad? No solamente con el manejo del orden y la seguridad pública, que es algo muy importante para todos, pero también con la probidad de lo que está pasando dentro de las municipalidades. ¿Sabes lo que me pasa a mí con respecto a toda la polémica esta con la clínica Sierra Bella? Que es que yo quiero creer que la alcaldesa Hasler es mala alcaldesa. No quiero creer que ella quiso meter las manos en el fondo. Además, es algo que tendrá que resolver en su momento la justicia. Exacto. Pero si es así y tengo razón, lo que hace es agrandar proporcionalmente lo mala alcaldesa que es, la mala gestión, los malos equipos. Es muy raro que en tu gabinete, es muy raro que el SECPLA, que el director jurídico nadie haya dicho, oye, pero esta cuestión no valía 3.000 millones de pesos hace un mes atrás. Entonces, puede que el caso de la clínica Sierra Bella sea tan emblemático, pero ahí también tiene que haber una responsabilidad penal, o sea, no penal, administrativa, perdón, de parte de los concejales, algo que también podría cambiar en la nueva constitución, de manera tal de que las personas que votan, que tienen la facultad de aprobar, de desaprobar un proyecto a nivel comunal, hagan la pega, se lean. Los concejales que votaron a favor también tienen una responsabilidad en eso. Así es. Luis Fraile, nos vamos. Se nos cayó además el contertulio del Jopo. ¿Ah? Sí, despertó ahí ya. El contertulio Marco Antonio Enrique Sominavi, entonces no lo alcanzamos a despedir, se nos cayó ahí de la conexión, le mandamos un abrazo. Señora Luz Poblete, gracias, nos vemos el próximo martes aquí en Chile. Hasta el próximo martes. Un abrazo para todos, que tengan buena semana. Municipios-por-chile.cl, noticias realmente descentralizadas y también la app de Radio Agricultura. Mañana miércoles juega Colo-Colo con Monagas. Así que nos reencontramos el día jueves con más Chile Público. Chao. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.